Ya, buenísimo. Bueno, bienvenido a la última clase del curso, ¿no? No nos dimos ni cuenta y se pasaron 6 clases, ¿ya? 6 clases, 5 clases de 3 horas, ¿no? 15 horas en que estuvimos conversando. 3 por 5, 15, ya, sí, estamos bien. 15 horas en que estuvimos conversando de distintas cosas, ¿no? Como eh, desde el negocio, el problema de las series de tiempo y las herramientas para analizarla, pronosticarla, ¿cierto? Desde una perspectiva de negocio, desde una perspectiva de la práctica, desde una perspectiva teórica, entre otros, ¿ya? Eh, y la verdad, creo que esta versión más holgada, en mi opinión, ¿cierto? Con respecto a la primera, por ejemplo, tuvimos mucho más tiempo para escuchar también qué opiniones y qué opiniones tienen ustedes con respecto a lo que estamos revisando, ¿no? Como al contenido, a la dificultad, digamos, a cómo uno se va adaptando también a la curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, ha sido una muy buena versión y para que termine bien, ¿no? Por supuesto, la vamos a terminar hablando de Machine Learning, ¿ya? Ya lo comenzamos la semana pasada, ya lo hemos introducido en la clase 2 y en la clase 3, ¿no? Cuando revisamos el modelo de regresión lineal. Entonces, yo en esa clase les adelanté, ¿no? Les dije, con esto estamos listos para llegar a un escenario de Machine Learning, ¿cierto? Y en esos escenarios desenvolvernos con cierta soltura, ¿no? Hay que entender también que cuando uno habla de modelos de aprendizaje estadístico, en general, es necesario dominar el modelo, ¿no? Es necesario entender cuáles son los parámetros a ajustar del modelo, tanto internos como hiperparámetros, ¿no? Porque esa sensibilidad asociada a cada uno de estos parámetros nos da esta holgura, como les comentaba yo, nos da esta como flexibilidad de saber por dónde va lo correcto, ¿no? Como una ruta de qué podría ser más adecuado en el caso que estamos presentando, ¿no? Eh, por sobre otras alternativas, ¿ya? Entonces, si pensamos un poco en el curso y tratamos de resumir las ideas principales, la primera clase habría sido una introducción al problema del pronóstico, ¿no? En la segunda clase vimos aspectos teóricos asociados al pronóstico y a las series de tiempo, ¿no? Eh, en la clase 3 nos dedicamos a revisar cómo es que la clase uno y la clase 2, es decir, los distintos contenidos de la clase uno y 2, ocurrían en R, ¿no? Ocurren en R, ¿ya? Y también yo les mencioné que están disponibles los recursos para poder trabajar en Python también, ¿no? Entonces, como que concretamos y realizamos ese conocimiento en la clase 3 y lo aterrizamos, ¿no? Estos son los tipos de datos para series de tiempo, este es el que más te acomoda, estas son las métricas de error, esta es la validación cruzada asociada, ¿no? Y, eh, y no solamente eso, sino que también utilizamos nuestro modelo de regresión lineal, ¿no? Entonces, partimos con el modelo más conocido y compartido por todos, ¿no? El más básico, por decirlo de algún modo. Entonces, y con ese modelo nos dimos cuenta que ya para un problema, obviamente, que no sé si cocinado, ¿no? Pero tenía ciertas características que son deseables en un problema de pronóstico, andaba bastante bien, ¿no? Eh, Luego de eso, en la clase 4 nos hicimos cargo de un detalle, un pequeño gran detalle, ¿no? Que es la autocorrelación o la correlación serial de una serie de tiempo, ¿no? Porque en la regresión lineal estábamos omitiendo los supuestos, ¿cierto? Necesarios para poder ajustar una regresión lineal, digamos, con todas las de la ley, ¿no? Eh, y en el caso de la clase 5, trabajamos entonces con bueno, 4 y 5, ¿no? Con modelos de serie de tiempo. E introdujimos el suavizamiento exponencial, ¿no? Introdujimos también un modelo de ARIMA, ¿no? Vimos todo el esquema de trabajo de ARIMA y de suavizamiento exponencial y lo complementamos con otros modelos también, pues, con TIVAT, ¿cierto? Con estas descomposiciones. Entonces, no solamente aprendimos a descomponer, a graficar, a analizar y a entender lo que ocurre en la serie de tiempo, sino que también lo pusimos en práctica bajo ciertos principios subyacentes, ¿no? En el caso del suavizamiento exponencial, esta ponderación, ¿cierto?, con un decaimiento a través del tiempo, en relación a los coeficientes, por supuesto, de suavizamiento. Y en el caso de los modelos ARIMA, haciendo uso de un recurso que ya conocíamos bastante, y que es la función de autocorrelación, ¿no? Tanto en su versión normal, por decirlo de algún modo, como la versión de autocorrelación parcial, ¿no? Entonces, estas funciones nos indicaban, ¿no? Qué rezagos, ¿no? De la serie de tiempo parecían ser
significativamente importantes con respecto a los otros, ¿ya? Entonces, todas estas ideas que por separado funcionaban bastante bien, cuando ya las ponemos en el contexto, ¿no? Del Machine Learning, son útiles, no son útiles porque podríamos alimentar un modelo de Machine Learning a partir de esta información que estamos conversando, ¿no? Tanto de estos rezagos, ¿no? De variables externas, ¿ya? Pero en el fondo alimentar una estructura que no tiene conocimiento del problema de la serie de tiempo, ¿no? De esta relación temporal, y que nos puede dar buenos resultados, ¿ya? Entonces, al final de la clase pasada, menos mal que tenemos una sexta clase, ¿no? Comenzamos a ver el problema de Machine Learning ya en detalle y vimos distintos aspectos como los hiperparámetros, ¿no? El preprocesamiento de los datos al estilo Machine Learning, ¿no? Yo les comentaba que era bastante similar a lo que es el... ¿Ya? Entonces, con esas herramientas, lo único que nos falta es poder conocer mayor cantidad digamos, de métodos de Machine Learning y con eso, mayor cantidad de métodos de Machine Learning, ponerlo en práctica, ¿ya? Ponerlo en práctica, entender el modelo, poner en práctica sus parámetros, ¿no? Ser capaces de optimizarlos, de encontrar la mejor combinación posible, ¿ya? Pero, sin embargo, eso sigue siendo secundario al hecho de utilizar una herramienta de Machine Learning, un modelo que no tiene, como les decía, entendimiento ni conocimiento de la forma funcional ni de la relación temporal y que funcione bien, ¿no? Eso es a todas luces un logro, no solamente en el área del pronóstico, sino que también en el área de Machine Learning como tal, ¿no? Ser capaces de, con estos modelos que podrían ser cajas negras, pronosticar series de tiempo. Y tal cual les comentaba en la clase 1, entender también que el pronóstico de serie de tiempos dentro de los problemas predictivos, yo diría que junto a la clasificación desbalanceada, ¿no? Son dos de los problemas más difíciles de abordar, ¿no? Dado que requieren, obviamente, de conocer todos estos términos que hemos visto en el curso, pero también requieren de una expertise que te la da solamente la práctica, ¿no? El saber qué podría funcionar en este caso, ¿no? Por lo tanto, no hay más alternativa, ¿no? Que practicar lo que hemos visto en este curso, aplicarlo a un dataset que tengamos a mano, ¿no? Y ver cómo nos va, ¿no? Y pasar por ese proceso iterativo, ¿no? Por ese proceso iterativo de prueba y error, eh, que por supuesto más adelante en ustedes se va a traducir también en leer algún paper, en leer algún artículo, en indagar un poco más allá y quizás replantearse lo que vimos en este curso e incluso mejorarlo, ¿no? Compartir con la comunidad, participar en el desarrollo de algún paquete, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas, ¿no? Y la clase de hoy, la idea es que revisemos unos puntos que han quedado pendientes, un par de puntos, veamos el problema de Machine Learning, espero en el primer bloque, y en el segundo bloque vamos a tocar un par de temas en particulares y voy a tratar, ¿no? De definir algunos lineamientos de continuidad para su estudio, ¿ya? Y a esto me refiero con lo que ya tenemos, ¿no? Nosotros ya sabemos que con lo poquito que hemos revisado en estas 15 horas, ¿cierto? Ya tenemos algunos rudimentos para poder construir soluciones más complejas y también para poder entender artículos más complejos. O sea, tenemos un acceso hoy en día a, a la jerga, ¿no? A la jerga del pronóstico de series de tiempo. Autocorrelación, ¿cierto? Las métricas de desempeño, las descomposiciones, frecuencia, estacionariedad también, ¿no? Entonces, bueno, hemos generado de cierta forma un léxico que les va a servir bastante de ahora en más, ¿ya? Así que, por mi lado, súper contento. Sin embargo, no quedaría totalmente satisfecho si no podemos ver bien y en detalle lo que no terminamos la clase pasada, ¿ya? Así que bien, recuerden que pueden interrumpirme en cualquier momento. Les sugeriría ahora que utilizasen el micrófono porque no estoy viendo el chat, ¿ya? No lo estoy viendo y lo voy a ir revisando periódicamente, pero no va a ser mi prioridad en esta clase porque no estoy, digamos, con muchas pantallas. Si se darán cuenta, no estoy en mi casa. Bien, así que sin más preámbulo, ¿no? Yo tengo una tablet acá y veo que se ve relativamente bien la pantalla. Si no se ve bien, me comentan y la agrandamos, ¿sí? Ya, entonces vamos a retomar la idea de Machine Learning, ¿ya? Abordar un problema de pronóstico con Machine Learning. Ya teníamos nuestro modelo que era un Random Forest, ¿ya? Así que bueno, vamos a ello y primero retomar también la regresión lineal que había quedado pendiente, ¿no? Hoy día revisé el código y la verdad funcionó. Entonces, literalmente no tengo idea por qué no funcionó la clase pasada. Probablemente sobreescribí alguna variable, así que vamos de nuevo con ello, ¿ya? Bien. Cargamos paquetes, ¿no? Time decay,
bastante conocido por nosotros, manipulación de serie de tiempo, Tidyverse también, Tidy Models también, Model Time, este framework que pedimos prestado, ¿no? Que utilizamos abusando de él, en el sentido de que tanto terminología como modelos, ¿no? Los vimos a través de esta implementación. Lo que no quiere decir que todas sus soluciones usted deba hacerla con Model Time, ¿ya? Para nada. Eh, Al menos las soluciones que en mi caso en particular yo dejo en producción, eh, no utilizo Model Time, ¿ya? ¿Por qué? Porque prefiero tener un poco más de control en el proceso, ¿ya? Pero para prototipar, en una tarde tú puedes tener un modelo listo, ¿no? Utilizando Model Time. Entonces, en esos contextos es bastante bueno, ¿ya? Y ahí, por supuesto, usted también elige, ¿no? Cómo quiere finalmente, ¿cierto? Elija su veneno, como le digo yo. Vea usted con qué se va a amarrar, ¿no? Y amárrese con eso y llega hasta el final, ¿ya? Caret, Forecast, bueno, Caret no lo vamos a ocupar, ¿no? TikTok, procesamiento en paralelo, etcétera, ¿ya? Y volvamos a graficar, ¿no? Esta serie de tiempo con la que hemos estado trabajando la segunda parte del curso, que es simplemente consumo de gas, ¿no? De demanda de gas en Estados Unidos, ¿no? Entonces aquí tenemos algo pendiente, ¿no? De la clase pasada, que eran estos modelos de regresión dinámica, ¿ya? ¿Cuál era la idea del modelo de regresión dinámica? Para repasar un poco, ¿no? Íbamos a tener una serie de tiempo I que iba a estar explicada por una función lineal de X, ¿no? De distintas variables, ¿ya? Esto hasta aquí era una regresión lineal y teníamos un error, ¿cierto? Sub t, ¿ya? El tema aquí es que nuestra función, ¿cierto? Puede ser una regresión lineal múltiple, ¿no? Y el error ya no va a ser una realización de una distribución normal, ¿cierto? Con media serie y varianza 1, porque asumimos que está autocorrelacionado este error. Lo sabemos, ¿no? Lo sabemos porque estamos hablando de serie de tiempo, o sea, algo de autocorrelación debe tener. Por lo tanto, aquí íbamos a considerar un proceso ARMA, ¿no? Un ARMA PQ. O bien un SARMA, ¿no? Que ustedes entenderán que le falta la I de SARIMA porque probablemente esa tendencia, digo probablemente, ¿no? Esa tendencia va a ser absorbida y modelada por el modelo de regresión lineal, esperemos, por su constante, qué sé yo. Entonces, y aquí podríamos hablar de un arma estacional también. Podría ocurrir, ¿no? Porque finalmente lo que va a hacer el proceso interno es ejecutar una regresión lineal y al error ajustarle la especificación más adecuada, ¿no? Entonces, y con esto nos hacíamos cargo del problema del error, porque finalmente ARMA como tal es un modelo, recuerden que ARMA es una autorregresión, ¿cierto? Es una autorregresión de orden P, más una media móvil, ¿cierto? De orden Q, y esta especificación, ¿cierto? Además tenía un error, otro error sub T, ¿cierto? Pero ahora sí este error, la idea es que no estuviera autocorrelacionado, ¿no? Entonces, trasladábamos la autocorrelación hasta el error de nuestra regresión temporal, que es el modelo ARMA, ¿ya? Bien, entonces, teníamos los datos originales, ¿no? US Monthly, que es lo que vemos acá, que es la serie de tiempo mensual, si no me equivoco, sí, era mensual, ¿cierto? Ahí está fecha y la observación, ¿no? Y aquí llevábamos a cabo, de manera arbitraria, por supuesto, una serie de procesos que ya habíamos identificado en clases anteriores. Entre ellos, ¿no? La generación de un mes, la generación de una tendencia en función, ¿cierto? Del número donde vayamos, ¿cierto? De este correlativo. Recuerden que la tendencia, finalmente, nosotros hacemos una regresión a un orden correlativo de números, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Y ahí generamos esta tendencia. Y también una tendencia polinomial, ¿no? Porque nos dimos cuenta en su momento que había un crecimiento que claramente no era lineal. Y además acá, en este caso en particular, estamos agregando un rezago estacional, ¿ya? Y podemos hacer esta variable que es un rezago estacional. ¿Por qué? Porque finalmente es una variable más, ¿no? Es una exógena más, que por supuesto es la misma serie de tiempo, pero sigue siendo una exógena más. Y a todo lo que esta regresión lineal, junto con el rezago, no pueda ajustar, entonces a ello le vamos a ajustar un modelo ARMA, ¿no? Entonces vamos viendo cómo queda esto, ¿no? Voy a ejecutar estas líneas y vamos a revisar un poco de qué se trata esto. Ahí está Head, ¿no? Entonces, si nos fijamos, voy a mostrar un poco más de datos, voy a tratar de mostrar 20, ¿se puede? Ahí están, los primeros 20 datos, ¿no? Desde el temporal más antiguo hasta, no el más moderno, ya sabemos que tenemos más datos, ¿no? Tenemos 20 años de datos, pero para que viéramos este efecto, ¿no? Entonces tenemos la serie de tiempo, el mes, la tendencia y la tendencia polinomial, que no es más que este valor al cuadrado. Sin embargo, fijémonos en el lag 12, ¿no? Lag 12
es mi observación hace un año, es decir, esta que está acá calza con esta que está acá. Por lo tanto, la siguiente que está ahí es la misma observación, pero del año pasado. Y eso pasa con los rezagos, ¿no? Lo habíamos conversado. Y también es lo que pasa justamente con los modelos basados en rezagos. Por ejemplo, modelos autorregresivos, ¿no? Cuando trabajamos con un modelo autorregresivo, de inmediato vamos a perder observaciones, ¿ya? Porque estamos utilizando el rezago, ¿no? Lo estamos considerando dentro de nuestro proceso de ajuste de modelo, ¿ya? Entonces aquí claramente todas estas observaciones no las vamos a poder ocupar para ajustar nuestro modelo porque nos falta una variable independiente, ¿no? Nos falta esta variable independiente que ya sabemos que es muy importante para el ajuste, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda? Voy revisando el chat. Vamos. No por mi lado. Gracias. Gracias, Miguel. Por acá, in call messages. Ok. Vamos, ok. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la regresión lineal, ¿ya? Espero que esto esté claro, ¿no? Ahora, ¿pudimos haber hecho un logaritmo? Sí, totalmente. ¿Ya? Eso está más que claro, ¿ya? Es parte de la prueba y error. O sea, aquí pudimos habernos complejizado el proceso como nosotros hubiésemos querido, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Claramente, el mes como tal, ¿no? En este US Monthly Augmented no nos sirve, ¿ya? Para hacer nuestra regresión, ¿no? Ese mes, ¡ay, qué terrible! Este mes, ¿no? En esta estructura. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, no lo vamos a seleccionar, ¿no? Y a esta matriz que está acá, le vamos a pegar por al lado, ¿no? La matriz de meses, pero binarizada. Es decir, voy a tomar Model Matrix, ¿no? Voy a unir las columnas, Consulta. ¿no? Sí, dime, Sergio. Me parece que no se está viendo la pantalla que usted está mostrando. Eh, porque está escribiendo algo en el R Studio. No, Ah, ya, tengo un gráfico abajo a la derecha y tengo el código aquí que estoy mostrando. ya. No, me tenía la impresión que no se estaba viendo su pantalla la que usted está viendo. Es que estoy conectado de una tablet y de un computador, así que trata de buscar la pantalla donde estoy compartiendo pantalla, que es la de mi computador. Sí, puedo haber sido eso, puedo haber sido eso. Okay, Claro, tú decías así como, oye, pero este tipo no está compartiendo nada. Ya, perfecto. Bien, entonces, fijémonos un poco de esto. No lo quiero ejecutar de inmediato, sino que quiero que lo podamos aperturar un poco. Entonces, ¿qué hace esta operación? Estamos uniendo columnas del resultado anterior más esta apertura. Esta apertura de la variable dicotómica, ¿no? La mensual. Entonces, lo que obtenemos es esto. Fecha, la observación, el rezago 12, tendencia polinomial. Y aquí lo que obtenemos, ¿cierto? Son una matriz de diseño, ¿no? En el fondo tenemos esta 11 meses, ¿no? Más un intercepto. Y esto nos deja en un escenario, pero perfecto para hacer regresión lineal, ¿no? ¿Soy yo o se pegó? No, no eres Sí. tú. No, Pregunté lo mismo. por un rato se seguía moviendo el R nomás. Pero murió. ¿Nos escuchará él? Le dejé un mensaje pasado. No creo porque no lo veo. Pero ahí se está moviendo. Al menos se mueve el R, pero no. No Solo el R. Sí, parece que no nos escucha. Te están haciendo la clase igual. ¡Bastián! Levántale la mano para que. Pero no se va a dar cuenta. Puta. Ahí se terminó de caer. Pero qué divertido, sigue trabajando. Creo que me caí, ¿no?
Sí. Te caíste. Al menos por acá estoy. ¿Me escuchan? No sé si Sí. me escuchan. Déjenme Ahora te ver. escuchamos. ¿Aló? Sí, me escuchan perfecto. Yo no los escucho a ustedes. Me parece que siempre los muteo. Ahí sí. Ahí lo debías estar escuchando. Ustedes me ven también por la cámara, me imagino. Ya, entonces lo bueno de esto, ¿no? Es que me caigo y puedo volver a entrar. Así que estamos todos ok. Déjenme ver si puedo volver a la tablet. Ahí estamos de vuelta de nuevo, ¿no? Perfecto. Ok. Continuamos. Ya, yo creo que estoy. Sí, ¿estoy o no, Miguel? ¿Sí? Sí, sí, te escucháis. Vale, bacán. Buenísimo. Ya, entonces, ok, estábamos revisando esto, ¿no? Y se pegó un pequeño lagazo. Tail, a mí me importaba simplemente mostrar la fecha, ¿ya? Ese era mi objetivo. 2019-12, ¿no? Por lo tanto, lo que sea que venga debe partir desde el 2020-01, ¿ya? Test augmented. Eso es lo que me importa, no me importa nada más, ¿ya? 2020-01, ¿ya? Entonces estamos con todas las de la ley, ¿ya? Este corte quedó bien hecho, ¿no? Y por supuesto aquí con el filtro ya lo podíamos verificar también, ¿no? Pero es importante mirarlo. ¿Ya? Y fíjense acá, y aquí está todo, ¿no? Del paquete forecast vamos a utilizar AutoArima, ¿no? Y si ustedes se acordaban, AutoArima como tal, ¿no? Es un wrapper, es una función que encierra otra función, ¿no? Y esta función encerrada no es más que Arima de RBase, ¿no? De stats, de hecho. Déjenme buscar por ahí, ¿no? Ahí está. Arima, ¿no? Y Arima, ¿cierto? Es un largely a wrapper for the Arima function. Y Arima function, ¿cierto? Es stats. Por lo tanto, revisamos qué significaba xreg la clase pasada y yo les comenté que xreg significaba, ¿no? Esta matriz de regresores externos, ¿ya? Por lo tanto, estamos listos, ¿no? Lo que le estamos pasando aquí desde nuestra matriz, ¿no? Train augmented, le estamos pasando la primera columna que equivale a la variable i, ahí está, como variable i, ¿ya? Y, por supuesto, en X, todo lo que no sea I, ¿ya? ¿Se entiende, no? Con esta columna que está acá, todo lo que no sea la primera columna, por lo tanto le estoy pasando todas las variables hacia el lado. Nos ajustamos, ¿no? Y obtenemos, no debiese demorarse mucho esto, nunca se demora mucho el modelo de regresión lineal, ¿no? Y obtenemos un modelo de regresión lineal, y aquí está lo interesante, ¿no? Es una regresión, ¿ya? Modelo de regresión, que en sus coeficientes tiene la estacionalidad, ¿no? Por lo tanto, este error de la regresión se le ajusta un modelo ARIMA y el modelo ARIMA es simplemente una autorregresión de orden 1. Pero ya no hicimos cargo de la autorregresión, ¿no? Entonces, ya estamos frente a un buen modelo desde la perspectiva, digamos, de la regresión lineal y hacernos cargo de la distribución de cómo abordar el error, ¿no? Entonces, si se fijan, todas estas variables que están acá, ¿no? lag 12, tendencia polinomial, intercepto y los distintos meses son variables del modelo y nos da además el coeficiente asociado a la autorregresión, ¿no? Por lo tanto, una vez que ya tenemos nuestro modelo de regresión dinámica, ¿no? A ver, déjenme ver si esto funciona. Deprecated, residuals, Arima. Ah, pero funcionó igual, ok. Podemos mostrar, digamos, un poco parte de las gráficos y la estadística del modelo Arima, ¿no? Entonces nos fijamos nuevamente US Monthly, ¿no? Nos fijamos que pese a nuestros esfuerzos, ¿no? Aún a nuestro modelo de regresión dinámica le queda algo de autocorrelación, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Le queda algo de autocorrelación. Sin embargo, el modelo ya tiene su rezago 1, ¿no? Lo que podríamos hacer es agregar el rezago inmediato también, el rezago menos 1. Veamos qué tenemos por acá. Lo mismo, ¿no? Residuales, autocorrelación y el histograma, ¿no? Entonces aquí vemos que luego de aplicar la regresión lineal con errores ARIMA, ¿no? ARMA, obtenemos un histograma que se acerca a la normalidad, ¿no? Entonces estamos sacando información relevante, estamos ocupando, digamos, bien los recursos, ¿ya? Y por supuesto, tenemos aquí unas colas pesadas que son estas dos observaciones que se ven acá abajo, ¿no? La del punto 50 y la del punto casi 160 por ahí, que habría que saber qué ocurrió, ¿no? Si se puede codificar y si no se puede codificar. Esto parece ser aleatorio, ¿ya? En ese sentido, habría que saber y consultar al negocio, ¿no? Lo que les comentaba la otra vez,
tú vas al negocio y le dices, mira, tengo una anomalía temporal acá, ¿esto por qué razón es? ¿Qué ocurrió? Y uno lo pregunta en el tono de, ¿puedo saber yo si va a volver a ocurrir de antemano? Porque si yo lo logro saber, entonces es una variable adicional para mi modelo. Si no, estamos fritos, ¿no? Ahí es parte del error del modelo y no hay mucho que hacer. ¿Ya? Bien, y finalmente, una vez que tú tienes tu modelo ajustado, después puedes probar en los datos de testeo. Entonces, si se fijan en testeo, ¿cierto? Cuando queremos generar nuestro pronóstico, ¿no? Le pasamos nuestro modelo de regresión dinámica y como argumento adicional tenemos que pasar todas esas variables externas, ¿no? Es decir, tenemos que preparar los rezagos. Aquí ya están listos, ya está cocinado. O sea, le hicimos el rezago antes, ¿no? Pero si viniese información nueva, tendríamos que preparar ese rezago, porque no sabríamos a priori, o sea, sabríamos a cuál corresponde, ¿no? Pero habría que ensamblarlo y generar la observación finalmente. Los regresores, ¿ya? Así que echémosle un vistazo a estos regresores, pues a ver. Ahí obviamente me va a mostrar mucho, pero ahí están, ¿cierto? 229. LAC 12, ¿cierto? Es lo mismo. Ya estos son los datos de testeo. Con estos datos nos fue ajustado el modelo. ¿Ya? Y lo bueno es que, dado que entregamos estos regresores externos, podemos hacer pronóstico y al hacer este pronóstico, ahí está el pronóstico, ahí están los resultados. Entonces, como es un modelo de regresión lineal y tenemos una distribución normal por debajo, podemos generar estos intervalos de predicción al 80 y al 95, regalito de forecast, ¿no? Pero lo más importante es que podemos graficar, ¿no? Entonces, y este gráfico es el de la regresión lineal con errores ARMA, ¿no? Entonces, nuevamente vemos esta figura que habíamos encontrado con tantos modelos antes ya en la misma serie de tiempo que estamos trabajando, ¿ya? Ahora, no perder de foco lo siguiente. Si este consumo de gas dependiera de la temperatura, lo que usted debiese ingresar acá es los valores pronosticados para la temperatura. ¿Ya? Los valores que usted consiguió por fuera o que pronosticó con su propio modelo, ¿no? Pero que ya como comentaba, no recuerdo quién comentaba en algunas clases pasadas, ¿no? Pero comentaban en el sentido de que ese pronóstico probablemente tiene un error. ¿No? Va a tener un error asociado también, un error de pronóstico, que se lo vamos a inyectar acá, ¿no? a nuestro modelo. Asumiendo eso, esto podría ser una muy buena solución, ¿no? Considerar, digamos, un modelo con variables exógenas. Porque si se fijan, pese a todo, aquí seguimos utilizando variables exógenas. Ok, son exógenas, pero todas dependen de la misma serie de tiempo, ¿no? Entonces, distinto sería colocar un regresor externo totalmente ajeno al proceso. Y los rezagos de ese regresor externo también, porque puede ser que el rezago 12 del regresor externo también tenga un efecto en mi predicción, ¿no? ¿Ya? Consultas hasta ahí, dudas, para cerrar este tema de la regresión lineal dinámica, ¿no? Entonces aquí ya mezclamos ARMA y la regresión lineal, ¿no? Dos herramientas que ya habíamos visto durante el curso. Consultas. ¿Estaba ok? Vale, perfecto. Continuemos entonces. Ya, y lo que quedaba, ¿cierto? En el tintero era nuevamente revisar este approach de Machine Learning, ¿ya? Entonces, en esta hora del primer bloque me gustaría que llegásemos al final del proceso de Machine Learning y en lo posible revisemos un Super Vector Machine, ¿ya? Otra herramienta de aprendizaje, otro modelo, ¿no? Que por supuesto tiene sus dinamismos, ¿no? Pero que pudiésemos revisar también ese modelo, pero se van a dar cuenta que es lo mismo, así que vamos a revisar en particular ese approach, ¿ya? Así que, bien, yo tengo aquí algunos objetos, voy a limpiar, ¿ya? Por cualquier cosa, uno nunca sabe, ¿no? Entonces vamos a reiniciar la sesión también, y vamos a cargar tanto los paquetes como la serie de tiempo con la que estamos trabajando, y de ahí ya nos vamos de inmediato a la parte de la aproximación de Machine Learning al problema. Y ahora recuerden que vamos a trabajar con Model Time, pero si usted quiere, puede trabajar con sus propias funciones, puede trabajar con las de Caret, siéntase libre, ¿no? Siéntase libre de ese tipo de decisiones, ¿ya? Como les digo, Model Time es un muy buen esquema para prototipar, ¿no? Ya hemos visto lo rápido que hemos avanzado gracias a él. Sin embargo, cuando usted quiera tener mayor control de lo que está haciendo, por supuesto, puede programar sus rutinas, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos warning message. Ningún problema. Le echamos un vistazo, ¿cierto? A US Monthly Table. Y nuestro US Monthly Table, ¿cierto? Es esta tablita que está acá.
Ok, entonces esta tabla, como les comentaba, tiene los registros asociados a todas las observaciones. Y lo que hacíamos, por supuesto, siempre era hacer un pequeño gráfico, ¿no? Y este gráfico ya está más que repetido, ¿no? Ya habíamos visto la tendencia, la estacionalidad, entonces no quiero profundizar mucho en él, ¿no? Sino que quiero irme de inmediato a los datos, ¿ya? Entonces recuerden que podríamos aplicar una transformación logarítmica para poder controlar la varianza de nuestros datos, ¿ya? Aquí en particular estamos utilizando un método que se llama log interval, ¿ya? Y la gracia de este método es que te va a transformar, te va a restringir, ¿cierto? El pronóstico a ciertos intervalos, ¿no? Va a intentar acotarlo, ¿no? Y esto es bastante útil, por ejemplo, o bien la transformación logaritmo más 1, ¿no? Déjame ver si es así. No, al revés, es 1 más, 1p, ¿no? Cualquiera de estas dos, ¿no? Aquí lo que tú haces es aplicarle un logaritmo, pero antes de aplicarle el logaritmo, le sumas 1. Entonces, lo que te garantizas, no sé si, ay, disculpen, ahí ya me, claro, antes de aplicar el logaritmo suma 1, ahí está, ¿no? Uf, casi. Pensé que me había confundido, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que logras, no? Lo escalas y en el caso de que tengas 0, porque si sabes, tú sabes que el logaritmo de 0 estamos fritos, ¿no? En caso que tengas eso, lo puedes controlar, ¿no? Entonces sigues pudiendo aplicar logaritmo, incluso si, por ejemplo, no tienes ventas, ¿ya? Va a poder seguir aplicando, ¿ya? Y luego, por supuesto, como les comenté en clases anteriores, en Machine Learning es muy usual estandarizar los datos, ¿no? Centrarlos, aplicar un rango, min, max, estandarización, ahí depende, y de hecho es parte del proceso de prueba y error también, ¿no? ¿Qué transformación nos da mejores resultados? ¿Ya? Entonces, aplicábamos tanto el logaritmo como esta estandarización a nuestros datos de entrada, y, por supuesto, ahí están los parámetros, tanto la media de la estandarización como su desviación estándar, pero lo importante es que lográbamos este dataset que ahora tiene la serie original y su transformación, ¿no? Entonces, una vez que nosotros pronostiquemos, vamos a tener que devolvernos de esto, ¿no? Vamos a tener que eventualmente retornar a los valores originales, ¿ya? Ok, entonces, bueno, graficábamos nuevamente, y si se fijan ahora, la escala, por supuesto, de los datos cambia, ¿no? Y recuerden que para devolvernos simplemente hay que multiplicar por la desviación estándar, sumar la media, y todo eso exponenciarlo, ¿ya? Una transformación tranquilita, ¿cierto? Suavecita, ¿ya? Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que habíamos hecho? Habíamos hecho unas particiones, ¿no? Habíamos dejado 14 meses. ¿Por qué 14 meses? No tengo idea. ¿Ya? Pudo haber puesto 12 meses, ¿no? Pudo haber puesto 14 meses. Pero bueno, son 14 meses y recuerden que esos 14 meses son para validar el modelo, ¿no? Para validar su desempeño. Entonces, para testearlo, disculpen, no para validarlo, para testearlo fuera de muestra. Ya, entonces, vamos a dejar poco más de un año, 2 meses, ¿ya? Y luego de eso, con los datos de entrenamiento los quedamos, ¿ya? Nos quedamos para poder trabajar y evaluar nuestros modelos, ¿ya? Entonces, a partir de los datos de entrenamiento, íbamos a generar y utilizar este paquete recipes, ¿no? De R, que nos permitía generar, ¿no? Esta estructura de preprocesamiento, ¿no? Al estilo preprocesador de Python, ¿no? En scikit-learn. ¿Ya? Entonces, voy a ir paso a paso, ¿no? Nuevamente, voy a ejecutar esta línea primero, y luego de eso tengo estas líneas aquí cocinaditas que son para ver cuál es el resultado del preprocesamiento, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí no he hecho nada porque simplemente dije que i iba a estar relacionado con todas sus variables, ¿no? Y que iba a utilizar los datos de entrenamiento. Sin embargo, una vez que yo ocupo el método step time series signature, ahí está, lo guardo en mi receta, por supuesto, obteníamos, ¿cierto?, esta visualización que era súper interesante, que en el fondo eran todas las variables que podíamos generar a partir de la fecha, ¿no? Y esto era muy, muy, muy interesante desde la perspectiva de Machine Learning porque nos ahorra el proceso de generación de estas variables desde una perspectiva manual, ¿no? Día de la semana, AM, PM, momento del año, semana del año, trimestre, bimestre, cuatrimestre, no tengo idea. Son muchas variables que son las que se generan acá. Y por supuesto, dada la frecuencia de nuestra observación, no todas aplican para el problema que tenemos a mano, por lo tanto es necesario que filtremos algunas, ¿no? Entonces, vamos a eliminar de estas variables todas las columnas que al parecer no nos son de utilidad, ¿no? Entonces, íbamos a eliminar algunas que terminan con ISO, ¿no? No nos interesaban las ISO, la XTS por el formato. Esta no es una serie que tenga horas, minutos y segundos, por lo tanto todo eso para afuera. Por la misma razón a MPM.
Y estas otras variables que están acá, que en particular no estamos utilizando el día. Todos los días, todos los meses son el primer día del mes, ¿no? Por lo tanto, el día no nos interesa, ni el día del mes, ¿no? Ni el séptimo día del mes, ¿no? Ni estas codificaciones que están acá, que la verdad, en este momento no me acuerdo muy bien cada una para cuáles son, ¿no? Pero las genera de inmediato y yo las elimino porque estas tienen solamente números 1, ¿ya? Entonces no nos sirven, ¿no? No tienen variabilidad esas variables. ¿Ya? Entonces, si ustedes aplican estos dos pasos, ¿no? Van a tener su receta actualizada. Y esta receta actualizada, bueno, te comenta que tenemos un predictor y una variable y que tenemos una operación de generación de variables a partir de la fecha y luego de eso, de una eliminación de ciertos términos dependiendo de algunos parámetros, ¿no? Esto que está aquí se le conoce como tidy select, ¿ya? Y es parte de dplyr, ¿ya? Este del ends with, contains, matches, otros, ay, no me acuerdo si son prefijos, creo que se le llama esto en dplyr, no estoy seguro, pero digamos son funciones que nos permiten extraer contenido de interés, ¿no? Y después de eso tenemos un step normalize, ustedes ya saben lo que significa, ¿no? Vamos a normalizar los datos, por lo tanto, disculpen, me falta ejecutar la receta, ¿no? Entonces nos quedábamos, en vez de 20 y tantas variables, con 16, ¿no? Con estas que están acá, todas estas que están acá. ¿Ya? Aquí tenemos año, bimestre, trimestre, mes, la etiqueta del mes. Y aquí la verdad podríamos quedarnos con una. Lo mismo acá, podríamos quedarnos con una. Entonces, en realidad, quedémonos con... Es que después las vamos a hacer dummy igual, entonces no tiene mucho sentido. Miren, voy a eliminar esta que está acá porque lo que va a domificar son las que son etiquetas, ¿no? Entonces vamos a eliminar date month y vamos a eliminar date month y weekday, este que está acá, ¿ya? Entonces vamos a agregarla acá. Contains nomás, contains date month y contains week, mentira, date. Ya, con date month, ¿cierto? Y date weekday, ¿ya? Entonces y por supuesto, luego de eso, vamos a normalizar de nuevo, repito el proceso. Ya, ejecuto estas líneas y ahí ya debemos tener como 14, 12 variables. Claro, ahí están las variables que necesitamos. Si se fijan, abajo eliminé todo. Aquí, eliminé esta también, ¿no? Entonces, a ver, vamos a eliminarla de inmediato. Vamos a eliminarla de inmediato. With, matches. Vamos a utilizar matches. En vez de esta que está aquí, matches. Y esta que está bien, matches. Ay, disculpen. Voy a ejecutar de nuevo. Aquí estamos en caliente programando. Y ojalá esto esté bien. Me la eliminó igual, de todas maneras. Matches contains. Y si la dejo así tal cual, ¿no? Date month y date. Creo que esto también debiese funcionar. Why not, ¿no? Veamos si funciona. Disculpen, ahí lo ejecuté con todo. De ahí la normalización, ¿no? Ok. Vamos, por favor. Ahí están los labels. Y como son ordinales, ¿no? Si se fijan, son variables ordinales, entonces, al pasarlas a nominales, all nominal, ¿cierto? One hot, lo que vamos a hacer es multiplicar estas variables, agrandar la matriz, ¿no? Entonces, si revisamos ahora, tenemos ceros y unos. Ahí están los ceros y unos, ¿cierto? Tanto el día de la semana como, ¿cierto? Como weekday. Ya, pero el weekday tampoco nos sirve. Ya, pero bueno, no voy a continuar eliminando variables, ¿no? Ok. Y que tenemos, bueno, y finalmente agregamos estos coeficientes de Fourier, ¿no? ¿Ya? Agregamos estos coeficientes de Fourier, ¿ya? Y ahora tenemos la receta ejecutada completa con nuestros coeficientes de Fourier para la estacionalidad. Es decir, si no agarra la estacionalidad ya es porque el modelo sería muy malo, ¿no? Y después lo que definíamos era un random forest, ¿ya? Y aquí, obviamente, yo les comenté en la clase pasada, no voy a explicar qué es un random forest, ¿no? En su teoría, porque eso lo pueden encontrar en cualquier lado. Lo que sí les puedo comentar es que dos de los parámetros más importantes son la cantidad de árboles y la cantidad de variables que va a utilizar de entrada, ¿no?
Esto es algo que varía bastante y que dependiendo de esos valores, el random forest va a dar su desempeño, ¿no? Recuerden que un random forest no es más que el ensamblado de árboles de decisión, ¿ya? Entonces aquí yo de manera predeterminada, y esto de manera predeterminada yo digo en el fondo, yo busqué en internet y dije, ¿cuántos árboles más o menos tiene? No sé, entre 100 y 3000, perfecto, dije, coloqué 2000. ¿Cuántas variables se consideran? Hay algunas reglas, logaritmos de la cantidad de variables, yo puse 10, ya pudieron haber sido 5, pudieron haber sido 2, ¿ya? No lo sabemos aún, ¿ya? Entonces definimos la especificación de nuestro random forest. Y ahí está, ¿cierto? El random forest, establecemos una semilla y aquí tenemos un workflow, ¿ya? Y esto es Parsnip, o el Tidy Models, ¿no? El mundo del Tidy Models. Tenemos un workflow vacío, le asociamos a este esquema de trabajo un modelo, ahí está el modelo que vamos a ajustar, a ese modelo le asociamos su receta, y una vez que asociamos su receta con los distintos pasos de preprocesamiento, ya podemos ajustar a los datos de entrenamiento, ¿no? O sea, tomar unos pequeños minutos y luego, ahí está, ¿cierto? Y nos muestra nuestro modelo ajustado, ¿no? Aquí lo tenemos. Ustedes también pueden extraer el modelo ajustado, ¿no? de esto sin mayor problema. Creo que hay un método que se llama extract parsnip. ¿Ya? Pero bueno, y lo que hacíamos después, dado que estábamos trabajando con el ecosistema este Model Time, teníamos que agregar nuestro modelo ajustado a una tabla, ¿no? Entonces generamos una tabla de modelos, ahí está la tabla de modelos, donde tenemos un solo modelo, ¿no? En clases anteriores juntamos como 10, ¿ya? No recuerdo, pero muchos modelos, ¿no? Entonces, claramente usted va a poder mezclar estas recetas, ¿no? Junto a los otros 10 modelos y tener 20 modelos, ¿ya? Y 50 modelos, da lo mismo, ¿no? Obviamente se va a hacer más pesado el cálculo, ¿ya? Y luego calibrábamos los datos de testeo, ¿no? Y al calibrar, ¿no? Lo que obteníamos, por supuesto, son la evaluación en testeo, y eso lo podíamos graficar, ¿no? Calibration table lo graficamos y debemos obtener, ¿cierto?, nuestro desempeño del random forest en testeo, ¿no? Este es como a primer golpe, ¿no? Como primera instancia, ¿ya? Y veíamos que Random Forest no hace un mal trabajo, ¿no? O sea, no tampoco es gran modelo, ¿no? Subestima algunos peaks y sobreestima estos valores bajos, ¿no? Pero bueno, toma la forma, ¿no? Toma la forma de mi serie de tiempo, ¿no? Entonces, ahora lo que nos va a interesar a nosotros va a ser, por supuesto, mejorar este modelo, ¿no? Entonces, podemos revisar el rendimiento del modelo, ¿no? Y el map es de un 446, ¿no? Que era lo que debiésemos haber anotado por ahí. Más abajo creo que está anotado, ¿no? 432, dice. Bueno. 432, ¿no? Nuestro random forest acá. Y graficamos, bueno, y 0.95 recuadrado, ¿no? Entonces estaba relativamente bien, ¿no? Ahora, esto hay que revisarlo. Puede que en este contexto un 4% sea mucho error, ¿no? Y se busquen errores de menos del 1%, ¿ya? Hay que verlo. ¿Ok? Entonces, una vez que ya teníamos nuestro modelo ajustado, nos replanteamos la idea del modelo ajustado que utilizamos con parámetros determinados, ¿no? Y nos lo replanteamos desde la perspectiva de la validación cruzada. ¿Cómo puedo hallar yo los mejores parámetros para este modelo? Entonces, la respuesta era validación cruzada, ¿no? En este caso generábamos distintas particiones, ¿no? Distintas muestras para poder hacer nuestra validación cruzada, que en este caso son 5 particiones, ¿no? De 3 meses. Por lo tanto, vamos a ajustar todos nuestros modelos 5 veces en estas distintas particiones y con esas distintas particiones, ¿no? Generar nuestro proceso de validación cruzada. ¿Ya? Por lo tanto, bueno, y podemos graficar este esquema también, ¿no? Eso es lo bueno de Model Time, ¿no? Que nos permite graficar qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces va aquí la serie de tiempo, vamos a ocupar estos 3 meses, luego estos 3 meses siguientes, estos otros 3 meses, otros 3 meses y hasta acá. Y ahí teníamos 14 meses, ¿ya? Ok. Y ahora íbamos a ajustar parámetros, ¿no? Entonces, teníamos las particiones, ya guardamos, sabemos a través de qué vamos a optimizar estos parámetros, ¿no? A través de cuántas particiones. Lo ideal es que sean la mayor cantidad posible, ¿no? Yo creo que 10, en el caso de series mensuales, depende del negocio, pero pueden ser 6, 12 meses, ¿no? 12 meses es lo ideal, porque ahí tú tienes el periodo entero, ¿no? Tienes un año entero en el cual estás validando todo el fenómeno, ¿no? Todo el proceso de evaluación a través de un año. ¿Ya?
podíamos ver el modelo, ¿no? Entonces podíamos ver el modelo también así. Este fue el modelo que ajustamos en un inicio, ¿no? Entonces ahora íbamos a definir una nueva especificación, pero ya no con los parámetros enduro, como le podemos decir, ¿no? Con los parámetros fijos, sino que le vamos a dar libertad a esto para que se ajusten, ¿no? Entonces generamos una especificación que depende de estos parámetros, ¿no? Sabemos que eventualmente estos parámetros se van a generar. Aquí está la especificación del modelo y generamos nuestro primer intento, ¿ya? Proceso de prueba y error. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá, no? Vamos a generar una grilla de tamaño 20, es decir, 20 combinaciones posibles de estas dos variables en estos rangos que están definidos acá, ¿no? La cantidad de variables entre 1 y 30 no va a ser 30 porque ahora son menos, vamos a colocar 1 y 15, ¿ya? No, pueden ser 30 porque utilizamos dicotómicas que agrandaron esto. Ya coloquemos 30, ¿ya? Y cantidad de árboles entre 100 mejor, ¿ya? Entre 100 y 5000, ¿ya? Entonces, una vez que tú ejecutas esto, lo que obtienes es la famosa grilla, ¿no? La combinación de hiperparámetros posibles, ¿no? Entonces, si se fijan, esta es una combinación relativamente aleatoria, ¿no? Es una grilla aleatoria, es decir, dimos intervalos y esto nos generó una cantidad, tiró como bolitas, ¿no? A un espacio, a un hiperplano, y donde cayeron esas bolitas, donde vamos a ejecutar, y ahora que veamos las métricas, esas bolitas nos van a representar, ¿cierto?, las métricas del error. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar un random forest con 10 variables y 4000 árboles, 4116, otro random forest con 20 variables y 3000 árboles, y así, ¿no? Todas estas combinaciones. Entonces, todas estas combinaciones se van a ejecutar para cada árbol de decisión. Disculpen, todas estas combinaciones, se van a ejecutar para un árbol de decisión, y ese árbol de decisión se va a ejecutar para cada partición. Recuerden que son 5 particiones por 20 combinaciones de parámetros posibles, ¿cierto? Ya estamos hablando de 100 árboles de decisión. Entonces, ajustar 100 árboles de decisión, si uno se demoró poco, pues 100 no se va a demorar tampoco, ¿ya? Entonces, como tenemos esta tarea de ajustar estos 100 árboles, lo mejor es hacerla en paralelo, ¿ya? Y este ajuste en paralelo lo podemos lograr registrando un backend, ¿no? En este caso DoFuture, yo cuento en este momento con 7 procesadores, los podemos ver acá. Estoy en una máquina virtual, ¿cierto? En una EC2 de Amazon, ¿ya? Recursos no infinitos, pero recursos para resolver esto sin mayor problema. Establecemos una estrategia de ejecución, ¿cierto?, en paralelo, con una cantidad de trabajadores igual a 7, ¿ya? Y aquí ya vamos a ejecutar este proceso, ¿no?, de ajuste a través de las distintas particiones de todos estos modelos. Entonces, si se fijan, tengo mi workflow del Random Forest, lo voy a actualizar con mi nueva especificación de un Random Forest que ahora ya no es 10-2000, ¿no?, sino que al actualizarlo va a ser tune, ¿cierto? Lo voy a ajustar. Ya actualicé la especificación de mi Random Forest. Y este ajuste en la grilla, ¿no? Voy a correr esto de inmediato para ganar algo de tiempo, ¿no? Y este ajuste de la grilla se va a llevar a cabo a través de todas las particiones, 5 particiones, ¿no? De cada una de 3 meses, y a través de la grilla que ya definimos anteriormente, con las métricas de desempeño estándar, ¿no? Las de por defecto. Y esta grilla, ¿cierto? Estamos guardando la predicción y estamos muteando todos los efectos de texto colaterales, ¿no? Entonces, si yo reviso acá, efectivamente tengo aproximadamente 7 procesadores corriendo en paralelo, ¿no? Cada uno ejecutando un random forest de los 20 que hay que ejecutar, ¿no? De los 20 por 5, ¿no? Es decir, de los 100 random forest que hay que ejecutar. Entonces, esto se va a tomar, por supuesto, unos segundos, ¿ya? Espero que no sea un minuto, no debiese ser un minuto, ¿ya? Mientras esto se ejecuta, pregunta. ¿Vamos? ¿Va quedando claro? Mira, más que la vez pasada. Sí, No más que la vez 100%, pasada. no 100%, pero más. Ya, y para motivar conversación, ¿no? Marcela, ¿dónde hay duda, ¿no? ¿Dónde esto se ve medio como nublado? Quizás la duda es compartida, ¿no? Por eso estoy tratando de que podamos conversar. Para mí no sé si se aplicará o no, pero hay un punto en el que empezáis ya a jugar entre probar y ver qué tanto podía hacer, no sé, por la cantidad de parámetros o la cantidad de árbol y todo,
y el nivel de eficiencia, pero me imagino que siempre hay un punto que, mi duda es olfato ya, saber cuándo claramente está de más, por ejemplo, la cantidad de parámetros que le metí al árbol, al, al, al sistema en sí, ¿cachai? Cuando, no sé, por lo de las fechas que comentaba recién de todos los parámetros adicionales basados en la fecha, obviamente hay algunos que no aplican, ¿cachai? Si tengo datos mensuales no me sirve el tema del día, la hora, pero siempre se prueban todos por si acaso. Hay un punto en que claramente no aplicaría mirando simplemente los gráficos, o cómo llegáis a ese punto de saber qué te sirve y qué está absolutamente de más. Es súper buena la pregunta. Si ustedes se fijan, yo lo he hecho así como, no al tanteo, ¿no? Pero casi como jugando, ¿no? Y probablemente ustedes también lo tengan que hacer así, ¿ya? En las primeras etapas, ¿ya? Aquí, a ver, pensemos que para un modelo Machine Learning, un XGBoost, ¿no? Que es como uno de los modelos que tiene muchos parámetros hoy en día, o sea, lo que tiene una cantidad de parámetros impresionante. Lo que uno hace es identificar, por ejemplo, con una grilla como esta, cuál es la sensibilidad del desempeño del modelo en función de estos parámetros, ¿no? Entonces, uno va a llegar a la conclusión de que probando 4, 5 hiperparámetros, 2 hiperparámetros, ¿no? Que va a haber uno que es más importante que los otros, ¿no? Que cambiarlo me mueve mucho más la aguja, ¿no? Que los otros parámetros, hiperparámetros, ¿no? Pero también eso puede ocurrir con las variables, ¿no? Entonces, el problema se separa en dos, ¿ya? Un problema es feature engineering, que es generar variables, y hay otra área totalmente completa, que es una área en sí, ¿no? Que se llama la selección de variables, ¿ya? De hecho, aprovecho de... Oye, mucha rima en este curso, no sé por qué. Aprovecho de recomendarles, ¿no? Feature Selection. No, Feature Engineering and Selection de Max Kuhn, ¿no? Esto es un libro que se trata solamente de la pregunta de Miguel, ¿no? Yo lo tengo, me lo compré físico, es súper bueno, pero aquí está Gratini, ¿no? Gratis para todos ustedes. El que yo compré es este, uno medio azul oscuro, este que está acá. Y este libro se trata solamente de la pregunta que ha hecho Miguel, ¿no? ¿Cómo puedo saber yo cuándo parar? Tiene algunos lineamientos generales, que son bastante buenos, por supuesto. Max Kuhn, ya saben ustedes quién es, ¿no? Creador de Caret y también de Tidy Models, ¿ya? Aquí está el libro en Git, en Bookdown, ¿sí? Y aquí hay, digamos, hay discusiones al respecto. Ya, le acabo de dar la referencia, ¿no? Pero ahora yendo a la respuesta en lo concreto, el olfato, ¿cómo se desarrolla? Bueno, van a haber variables que son más importantes que otras. O sea, lo que hablaba Miguel recién, ¿no? El mes en este caso es importante, sí, lo sabemos, ¿no? Vamos a saber a nivel de variables cuáles son importantes, ¿ya? Eso va a ser un poco fácil desde la perspectiva de serie de tiempo. Sin embargo, si consideramos valores rezagados, ahí ya volvemos a complicar el problema porque hay que seleccionar qué rezagos ponemos. No podemos colocar 12 rezagos, o sea, podemos colocar 12 rezagos, pero si tenemos más años de historia, vamos a colocar 24 rezagos de 2 años de historia, ¿no? O vamos a colocar los rezagos más importantes, ¿no? Entonces, esa discusión se puede resolver previamente al ajuste del modelo con estas funciones wrapper, ¿cierto? Con estas heurísticas de selección de variables. Por ejemplo, la información mutua. Por ejemplo, la autocorrelación. Por ejemplo, incluso árboles de decisión, ¿no? Un árbol de decisión previo que tú le generes la importancia de variables hacia abajo, ¿no? Y tú veas cuáles predictores son más relevantes que otros antes de meterlo en un modelo de Machine Learning, ¿no? Irina Koprinska, creo que se llama, Irina Koprinska, feature, no, correct, time series, feature, me la voy a jugar, ¿ya? Selection. Estoy buscando un paper. Aquí está, por ejemplo, porque lo conozco a esta tipa porque aquí está, ¿no? Pronóstico de demanda eléctrica, entonces fue como, digamos, deme un segundo.
bueno, como les decía, fue uno de mis recursos de aprendizaje más importantes. Entonces, estoy buscando, bueno, voy a abrir este que está acá, ¿no? Koprinska, ¿no? Tiene un paper con métodos de ¿ya? Usted recuerde, creo que es este, no tiene que hacer esto que estoy haciendo aquí, ¿cierto? Usted se mete por el conducto regular, ¿no? ¿Cuál es el mirror? Ahí está. Ok. ¿Será este? Ya, se parece bastante. Se parece bastante. Entonces aquí, por ejemplo, dice Feature Selection. ¿Ya? Y aquí tenemos distintos algoritmos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, me imagino que es correlación, ¿no? O mérito. Mérito, tenemos uno basado en mérito. Aquí está seleccionando los rezagos. Si te fijas, ahí están las variables rezagadas que seleccionó a partir de este método. Ahí está, ¿qué es esto? Información mutua, me imagino, ¿no? Con vecinos más cercanos. Claro, ya. Sí, también lo mismo. MI significa Mutual Information, ¿no? Basado en la entropía. Entonces te permite rankear, ¿no? Y aquí tú ocupas el método del codo, ¿no? Decir, ya, como es que hasta la variable 40 me sirve, ya, coloco las 40 primeras. Otras heurísticas, ¿no? Autocorrelación, parcial, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces aquí muestran tres métodos de selección de variables y luego de eso tú seleccionas esas y esas las pasas al modelo, ¿no? Como una etapa previa de selección de variables. Entonces, mi respuesta es, nuevamente, da para un libro, ¿no? Como el problema que planteó Miguel da para un libro y la manera de abordarlo es ir probando, ya probando o desarrollando este tipo de heurísticas que nos permiten seleccionar de manera preliminar las variables, ¿no? Y otro, amarrado, no sé si de lo mismo, pero quizá utilizando el término de una manera un poco amplia, Bueno, ¿cuándo o alguna especie de cortapalo o algo para entender cuándo alguna relación, por ejemplo, puede ser que ya te resulte, pones una variable que está relacionada, volvamos a la fecha, algún rezago, pero que después el resultado a la larga, no dentro de los datos que tenía inicial, pero sí después con el tiempo te puedes dar cuenta de que es una especie de relación espuria. Pura coincidencia. ¿Hay alguna forma, alguna heurística también para detectar o al menos testear de que algo puede hacer, algún resultado de alguna relación de variables puede ser relativamente espurio o simplemente casualidad? Oye, buena la pregunta. Yo la abordaría a nivel de O no sé árboles si de casualidad, decisión. pero al menos... No, claro, claro, es difícil desde la perspectiva de la trazabilidad de esa variable. Yo me diría como la importancia de variables en un algoritmo basado en árboles a través del tiempo. ¿Ya? Y si esa variable siempre está hacia la cola, ¿cierto? Hacia la importancia más bajas, claro, podría haber cierta correlación espuria, ¿no? O relación espuria más que correlación. Sí, lo abordaría de ese modo. No sé, vos, por Claro. ejemplo, yo pensando en ciertos productos y yo tengo el uso como, voy a inventar probablemente en un caso que se vaya a analizar así en la práctica, pero tenía el stock de algún producto, ¿cachai? De tu misma cartera de producto y el quiebre de stock de los productos. Y de alguna otra manera relacionar el quiebre de stock de un producto similar a otro, y en efecto están relacionados, pero no te sirve de mucho porque no puedes controlar a lo mejor uno o el otro. Entonces, claro, se da, pero netamente una relación que es tan... hay un movimiento natural de las variables, sí, ¿cuál es la palabra? Que no era... Cointegración. Claro, eso. Pero Sí, que no puedes separar o alguna variable que pueda parecer que está relacionada, pero en la práctica es netamente coincidencia. ya, está re buena la pregunta. ¿Ya? Y se ganaron, gracias a la pregunta, Miguel, se ganaron un datazo. ¿Ya? Sí, puede ocurrir lo que estáis comentando, lo estoy pensando como más en detalle, y la verdad es que, claro, van a estar muy correlacionadas esas series, ¿no? Si un stock depende de otro, qué sé yo, uno va a estar como en el fondo haciendo como de cierta forma trampa, ¿no? Entonces hay que ver también si los procesos son efectivamente independientes y si el pronóstico de uno de ellos es independiente del otro, ¿no? Por ejemplo, pensemos en productos que son competencia directa, donde hay canibalización, ¿no? En ese tipo de
no sé, pienso en un analgésico y otro, ¿no? Esos que se canibalizan. Si tú mejoras el pronóstico de uno, significa que si vendiste, si le aceptaste, ¿no? Y luego de eso, vas a inducirle tú con tu pronóstico, dado de que te fue mejor, una desviación a la otra variable, ¿no? Que está relacionada. Entonces, nuevamente, cuando Claro, el o pronóstico productos influye en mi complementarios. pronóstico. Claro. Claro, entonces depende del negocio, depende mucho de lo que esté abordando. Mi indicación es revísalo una con el negocio y lo otro es ocuparla como variable de entrada sin ningún problema, pero sí estar tratando de utilizar un algoritmo con el que puedas monitorear su importancia, ¿no? Como saber si estáis jugando a las bolitas o está aportando la variable también. ¿Ya? Algo que no hemos visto en este curso, que no hemos podido ver en este curso, es la clusterización de series de tiempo, ¿no? Sí, las series de tiempo se clusterizan, ¿ya? Y es súper útil, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes identificar clientes con comportamiento similar, con comportamiento de compra similar, ¿no? Libros, recomiendo, en realidad, todo lo que tenga que ver con Dynamic Time Warping, ¿ya? Que es como un approach súper bueno, ¿no? De Imon Koch, creo que se llama. Clustering Time Series, ¿cierto? Este libro, buenísimo, ¿cierto? Serie de clasificación y clustering de series de tiempo, ¿no? Por ejemplo, anomalías, ¿no? Ese tipo de cosas súper bueno. Este también, ¿no? El Way, bastante, pero este es de multivariado, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, yo la verdad, este es bastante bueno y tiene ejemplo en R, si no me equivoco, este que estoy mostrando acá. ¿Ya? Pero más que nada se basan en la idea del clustering dinámico o del Dynamic Time Warping, que se llama, ¿ya? El DTW, que es una brutalidad, ¿no? Y, bueno, un gráfico habla más que 1000 palabras, así que esto es, ¿ya? Técnica un poquito más avanzada, ¿no? Pero dado que Miguel lo preguntó, y aquí tú podrías revisar si efectivamente dos series hay relaciones, ¿no? Hay relaciones temporales a nivel de este algoritmo, que es muy, muy, muy bueno. Hay otro algoritmo que se llama SAX, también es bastante bueno, pero con este ya tienen suficiente, ¿no? Entonces lo que hace este algoritmo es alinearte las series, ¿no? Y ver cuándo estas series tenían efectos similares, ¿no? Y quizás tú puedes explotar esos efectos también, ¿ya? Obviamente la teoría que está detrás de esto es un poquito más avanzada, pero bastante buena, bastante útil, ¿ya? Sobre todo para analizar, por ejemplo, series con diferencias de fase, ¿no? Entre otras, ¿ya? Estaba viendo, no sé si del primer gráfico que me mostraste, ese desfase entre la serie de tiempo no necesariamente es constante. Claro, no necesariamente es constante, no van pareadas, ¿no? En el fondo, eso es lo que está mostrando este gráfico, ¿no? Ya, sí. No, esa es la idea. Está, Entonces, ¿por qué? está muy interesante eso. Eso está muy bueno. No, esta cuestión es muy bueno, muy, muy, muy bueno, pero claro, son palabras un poquito mayores, ¿no? Y no es un curso de clustering, pues, de pronóstico, así que lo muestro, ¿no? Yo utilicé esta herramienta en punto ticket bastante porque el comportamiento de compra en ciertos conciertos era similar. Entonces, no sé, Bad Bunny se vende bastante como el clúster reggaetón, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Y, no sé, Pink Floyd o Roger Waters se venderá como las bandas progresivas. Entonces, estoy hablando de más, parece. Ya, pero en esta empresa de entretenimiento, ¿no? Que vende tickets, este algoritmo, ¿no? Era de mucha utilidad, ¿no? Porque te permitía separar por comportamiento de compra en los conciertos a tus clientes. Entonces, distintos conciertos se comportan distintos y ya puedes saber cuándo se van a agotar las entradas, ¿no? Cuántos días te demoras en agotar las entradas para un concierto u otro. ¿Ya? Así que aplicaciones hay muchas, ¿no? Ahí depende de uno también cómo plantea este tipo de soluciones. ¿Ya? Voy al código porque esto se terminó de ejecutar. Se demoró un poco más de un minuto y medio, ¿no? Entonces terminó hace rato. Ya retornamos al plano secuencial, ¿no? Es una buena práctica, es decir, desactivar todos los procesadores nuevamente y revisar el modelo, ¿no? Entonces, aquí podemos, bueno, veamos qué sale, ¿no? TuneRF, ¿qué sale como resultado de esta optimización de hiperparámetros, ¿no? Entonces, una vez que tú colocas esto, lo revisamos, ¿no? Tenemos las particiones, las métricas, las notas y las predicciones también, obvio. Entonces, revisemos la primera partición, ¿no? Entonces, aquí esto lo podemos abordar de este modo, así como voy con el martillo, ¿no? Voy y saco mi primer elemento, ¿no? Y dentro de Metrics, ¿qué tenemos? ¿No? Tenemos MAE, MAPE, MASE, CMAPE, R squared, ¿cierto? Con esta combinación de hiperparámetros, 10 y 4116. Y tenemos, por ejemplo, el R cuadrado, 0946, ¿no? Con estos parámetros, ¿no?
y con estas distintas combinaciones a través de las particiones. Entonces, lo que vamos a hacer al momento de sacar el mejor, ¿no? Es promediar este desempeño por métrica y particiones, ¿no? Entonces, al momento en que yo le pido a esto, muéstrame la mejor combinación según RMCE, ¿no? Lo que va a hacer es ordenar lo que acabamos de ver, ¿no? A través de las particiones. Si se fijan, las promedió en 5 particiones y me está comentando, ¿no? Que el modelo con menor error bajo la métrica de RMCE, que yo le pasé, ¿no? Le dije, según RMCE, filtrame esto, o sea, ordénalo, es esta combinación de hiperparámetros. Esto me está diciendo que a través de las 5 particiones, ¿no? Y de todas las iteraciones y mezcla de parámetros que combinó, ¿no? La mejor combinación parece ser esta, ¿no? 28 variables y 1700 casi árboles, ¿no? Y luego le sigue, ¿no? Con bastante, ¿no? 138.000, ¿no? Es bastante diferencia, la verdad. Esta siguiente combinación de hiperparámetros, ¿no? Entonces, ya tenemos un punto, ¿no? Ahora, tú podrías querer optimizar quizás MAPE, ¿no? Y el MAPE andaba por el 4. ¿Cuánto? 4.40 y algo, ¿no? Déjenme revisar. 4.32, ¿ya? Y según esto, tu mejor MAPE ahora puede ser, no es como el mejor MAPE, ¿no? Pero recuerden que ahora lo estamos haciendo a través de 5 particiones, ¿ya? Por lo tanto, lo que antes era un MAPE porque lo utilizamos en un set de testeo determinado, ahora este MAPE, ¿no? A través de distintas particiones, por lo tanto tengo más observaciones para calcular mi MAPE, ¿no? Y mi mejor MAPE es 478 y el siguiente es 480, entonces igual hay una diferencia interesante, y ella se dispara, ¿no? Lograste llegar al 4.7 a pesar de que la mayoría era 4.8 o superior, ¿no? Fíjense esta combinación, bueno, horrible, ¿no? Una sola variable no aporta mucho, ¿no? Pero pensemos en esta que está acá, o sea, al menos 5.29, ¿no? Y logramos optimizarlo un poco, ¿ya? Entonces, ese era nuestro intento 1, ¿no? Déjenme ver qué más tenemos por acá. Y obviamente un gráfico muy importante y es el mejor gráfico, ¿no? Este es nuestro tablero de control. ¿Cómo se comportan estos valores con respecto al desempeño global del modelo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que tenemos en la cantidad de variables seleccionadas, ¿no? mtry, y aquí tenemos la cantidad de árboles. Y nos damos cuenta de inmediato que encontramos como un punto suavecito por acá, ¿no? Es decir, como aproximadamente como 2.000 árboles, quizás, ¿no? Por aquí está, porque aquí vuelve a subir y aquí vuelve a bajar, ¿no? Entonces quizás hay que aumentar la cantidad de árboles también, no tengo idea. Pero a priori vemos como un valle, ¿no? Sobre todo aquí en el MASE, que es una muy, muy buena métrica, vemos un valle por acá, ¿no? Y a nivel de variables seleccionadas está como por acá, entonces como algo así como entre 8 y 15, por decir algo de ese tipo, ¿no? Entonces, acto seguido de esto uno dice, bueno, voy a aumentar la resolución de mi cámara fotográfica, por decirlo de algún modo, que me está tomando una foto de una grilla, y voy a acotar mi grilla porque ya estoy más cerca de este punto, ¿no? Que sería este óptimo local, ¿no? Por lo tanto, yo podría, ¿no? Quizás hacer una iteración que ya no itere en estos intervalos inicial, ¿no? Sino que itere entre 2.000 y 3.000, ¿no? Entre 2.000 y 3.000, y aquí ya no voy a revisar 20 o más, sino que voy a revisar simplemente entre 5 y 15, ¿ya? Entre 5 y 15 variables. Entonces, este es el proceso de prueba y error asociado al Machine Learning, ¿ya? Y es natural, ¿ya? Ahora, el desafío, ya, déjame un segundo, antes de continuar con el desafío, ¿cierto? Hay que ejecutar esto. Vamos a colocar 10 puntos más, ¿no? Segundo intento, lo mismo de antes, grilla secundaria, y nos vamos a graficar de inmediato. Ya nos vamos a saltar los otros puntos para graficar de inmediato, así que esto queda corriendo. Y yo les comentaba el desafío, ¿no? Entonces, el desafío del Machine Learning es justo esto, ¿no? Como dar con estos puntos, ¿no? Llevar a cabo este proceso de darse cuenta, bueno, cuál es la mejor combinación de hiperparámetros, ¿ya? Finalmente se reduce gran parte del Machine Learning a esto. El problema, nuevamente, es cuando tenemos muchas series de tiempo, y este proceso que lo estás llevando a cabo de manera visual, no lo puedes llevar a cabo de manera visual, y hay que automatizarlo, ¿no? Hay que automatizarlo de algún modo. Entonces ahí, muchas alternativas, ¿no? Volvemos a los modelos de serie de tiempo, optimizamos un random forest, o bien utilizamos un solo random forest, pero como datos de panel, ¿no? Es decir, tomo todas mis series de tiempo y las trato como si fueran datos de panel, ¿ya? Y ahí puedo modelar incluso la interacción entre alguna serie de tiempo con otra, ¿no? Pensemos en muchos productos, ¿cierto?, dentro de una empresa, ¿no? Que quizás su demanda está relacionada, ¿ya?
Si se fijan, acaba de terminar, ¿no? Y cambió el grafiquito. Y aquí nos damos cuenta que ya encontramos como un óptimo. Ay, aquí está medio difícil el tema. Pero yo me quedaría, ¿no? Aquí aproximadamente con 2300, ya, 2300 árboles, ¿no? Y en la cantidad variable aproximadamente 9, 10, ¿no? Ya que es como le hicimos un zoom a la grilla de recién, ¿no? Y obviamente, como dice aquí, y aquí Miguel te aprovecho de responder, ¿no? Repetir hasta quedar conforme bajo algún criterio de error. ¿Ya? Puedes hacerlo 10.000 veces. Ya. Ese comentario, esa línea comentada. Claro, esta línea comentada estaba preparado, ¿no? Estaba preparado para ese punto, ¿ya? Y por supuesto, una vez que uno termina esto, bueno, ya tenemos el mejor modelo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar mi workflow del Random Forest, ¿no? Vamos con este código que está acá. Vamos a tomar el workflow. Ay, disculpen, qué tontera. Tomo mi workflow inicial, ahí está, y lo voy a actualizar, ¿no? La especificación, nuevamente a tune, ¿cierto? Ahí está. Pero en vez de utilizar lo anterior, ¿no? Voy a decirle que tune, este paquete de ajuste, ¿no? Finalice mi workflow y lo va a finalizar con mis mejores parámetros, ¿no? Es decir, 28 y 1698, ¿ya? A nivel de RMCE, ¿sí? Por eso lo que está aquí, finalmente, recuerden que este es el show best, ahí están todos, y si yo le hago un slice, me pasa el primero, ¿no? Me pasa el primero según RMCE, que sería finalmente la combinación 28 y 1698. Y como esto es inteligente, sabe que yo me estoy refiriendo a estas dos variables, por lo tanto, yo ejecuto hasta aquí, ¿no? Mostramos hasta acá, y ahí ya tomó estos dos parámetros, ¿no? ¿Se fijan? Es inteligente todo, ¿ya? Por lo tanto, me falta solamente ajustar a través de los datos de entrenamiento, todos los datos de entrenamiento, ¿ya? Y ahí esto se va a demorar poco, ¿no? Porque es un solo árbol, entonces debería demorarse, ahí está, ahí tenemos algunos warnings, echémosle un ojo. Ya, el tema de la paralelización, me está reclamando, ¿no? Que no se reviene los procesadores al calcular en paralelo. Muestro el árbol, ¿no? Ahí está mi árbol final, 91 de varianza explicada. Y ahora sí hacemos con nuestro árbol optimizado, ¿no? Los mejores hiperparámetros que pudimos lograr, ¿no? Se supone. Vemos en testeo, ¿no? Y calibramos en testeo. Bueno, aquí claramente convirtió este workflow, lo convirtió a model time. Vemos la matriz de calibración, testeo Random Forest y sus métricas. Y nos da un mape de, mira, 455, no tuvo nada mal en testeo, ¿ya? Un R cuadrado 0.93, bueno, está bastante bueno. Y grafiquemos, ¿no? Para quedar conformes con nuestro gráfico. Entonces ahí está, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, sobreestima bastante los meses bajos, ¿no? Y subestima estos peaks, ¿no? Estos peaks es como medio conservador, ¿ya? El modelo. Entonces, obviamente, uno, hace varios de estos procesos, pero nos damos cuenta entonces que podemos lograr un esquema de Machine Learning sin mayor dificultad, ¿no? O sea, bajo el esquema de Tidy Models, ¿no? Y, por supuesto, pidiéndole algo de ayuda a otros paquetes, ¿ya? Solamente para complementar, ¿no? Quiero mostrar el mismo proceso, pero con una máquina de vectores de soporte, ¿ya? Un Support Vector Machine. Entonces aquí estoy utilizando Support Vector Machine radial, ¿no? Support Vector Machine, en palabras súper coloquiales, ¿no? Es la optimización de un problema de programación cuadrática en la cual uno quiere generar un separador, ¿no? Un tubo que se le llama, y este tubo tiene cierto ancho, ¿sí? Tiene cierto grosor, ¿no? Desde la perspectiva de un clasificador, ¿no? Para separar dos variables, ¿no? Y la gracia que tiene Support Vector Machine es que los vectores de soporte, ¿no? Estas observaciones que justo están, ¿cierto? Que son observaciones relevantes, ¿no? Estos vectores de soporte son ortogonales a la curva que va pasando y para separar estos valores, ¿no? Por lo tanto, estos vectores, al ser ortogonales, al ser, digamos, generar 90 grados, me van a generar esta separabilidad, ¿no? Son dos vectores que me generan este tubo que se va moviendo, ¿no? Entonces, lo expliqué, pero horrible, ¿no? Pero bueno, vamos a ello. Support Vector Machine, ¿no? Y es un algoritmo de Babnik, si no me equivoco. No me acuerdo del autor. Podrá ser Babnik, pero no estoy seguro. Claro, Vladimir Babnik, ¿ya? Y esto es lo que me refería yo, ¿no? Esta idea del vector de soporte, ¿no? Esto es un clasificador, ¿no? Pero esta misma idea se puede utilizar en regresión, ¿ya? En el contexto de la regresión, ¿ya? Bonito el gráfico. Súper bonito el gráfico.
Y como lo podemos ocupar en el contexto de la regresión, lo único que... Ah, disculpe, me falta un detalle, pero gigante, ¿no? Y lo que uno le atraviesa, ¿no? A este support vector machine, ¿no? Funciona con un kernel, ¿no? Una función K, el truco del kernel, ¿no? Que me permite trabajar en un hiperplano más complejo, de multidimensional, ¿no? Ir a ese hiperplano, calcular distancias y devolverme a mi plano original, ¿no? Porque ya sabemos, ¿cierto?, que por el tema de ¿cómo se llama esta cuestión? Cuando el hiperespacio es muy grande. La maldición de la dimensionalidad, ¿no? Cuando tenemos nuestras variables muy dispersas en hiperespacios muy grandes, es medio complicado trabajarlas, ¿no? Entonces lo que uno hace es utilizar trucos, por ejemplo, el truco del kernel, ¿no? Y uno le aplica una función kernel, ¿no? Como la que está acá, ¿cierto? Y este kernel puede ser lineal, puede ser un kernel gaussiano, ¿no? Este es un filtro, de cierta forma, es como un filtro, ¿ya? Entonces, y uno optimiza este problema, ¿cierto? Que es de optimización cuadrática, ¿no? Y obtenemos mediante el método, no recuerdo si es simplex, ¿no? Me imagino que debe ser algo mucho más complejo que simplex. Obtenemos, ¿no? Finalmente una especificación de un regresor basado en estas máquinas de soporte, ¿no? En esta idea, ¿no? Ahí está. Entonces, la máquina de vectores de soporte en nivel regresión lo que hace es minimizar estos pesos del kernel, ¿no? Finalmente. Es un problema de optimización. Bien. Entonces, bueno, vamos a definirla. Ahí está, ¿cierto? Una especificación de este modelo, ¿no? Ahí está, ¿cierto? KernLab es ese motor, ¿no? Y vamos a definir nuestro mismo workflow, salvo que le cambiamos el modelo, ¿no? Ahora no es Random Forest, sino que es Support Vector Machine. Ahí está el workflow, es el mismo código. Tenemos la tabla de modelo, calibramos, ajustamos el testeo, ¿cierto? Verificamos las métricas, 0.93 en testeo, ¿cierto? Mi Support Vector Machine, ahí está. Entonces, si se fijan, no, es distinta a Random Forest, ¿no? Random Forest no se arriesgaba tanto, este aquí está bastante cerca, ¿no? Tiene valores un poquito más puntudos acá, ¿cierto? Bueno, la métrica anda bastante, 4.76 de MAPI, ¿ya? Al parecer no es tan bueno como Random Forest. Y el mismo proceso, entonces, ¿qué puedo decir ahora yo? Bueno, veamos los argumentos, ¿no? De este modelo, y este modelo... ay, no funciona esto. Bueno, SVM RBF, ¿no? Sí, se llama RBF. Entonces tú le revisas los argumentos, ¿no? ¿Qué tomas, no? Costo, RBF sigma, margen, ya tenemos 3 hiperparámetros. Yo voy a utilizar al menos 2, que son costo y RBF sigma. ¿Por qué? Porque no tengo argumentos más que tomé 2, ¿ya? Pude haber tomado 3, pero tomé 2, ¿ya? Así que lo dejamos, ¿no? A ajustarse. Ahí está la especificación del modelo. Lo mismo, primer intento. Hacemos una grilla de 10 parámetros, ¿cierto? Veamos la grilla. Ahí está la grilla. Si se dan cuenta, coloca costos de una manera en particular, ¿no? Creo, no estoy seguro, que se utiliza el logaritmo del costo, el logaritmo de 10, el logaritmo de 100, el logaritmo de 1000. Uno va probando esos tipos de valores, ¿no? Y lo mismo con la función sigma, digamos, a ver, vamos a ir, radial basis function, ¿cierto? Esta es un kernel, ¿no? Que está basado en una distribución gaussiana, entonces tiene esta desviación estándar que debiésemos... Oh, pero mira qué horrible se ve esto, ¿no? Voy para acá. Wikipedia nos salva siempre. Este sigma, ¿no? Ese sigma es el que está variando, porque estas son las variables, ¿no? Entonces, finalmente el parámetro de este kernel vendría siendo sigma, ¿no? Bien, entonces le estamos aplicando este kernel a los datos. ¿Ok? Y vamos a ajustar. Entonces lo mismo, ajuste en paralelo, do multicore, ¿cierto? La cantidad de paralelismo, la grilla, ¿cierto? El plan secuencial, muestra los mejores y vamos, que grafica de inmediato. ¿Sí? No nos compliquemos más, ¿sí? Es lo mismo de antes, ¿no? Ahí están los procesadores corriendo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Consultas, preguntas? ¿Estará corriendo esto? Ahí lo dejamos correr un ratito. Dejemos abierto para más dudas, ¿no? Una Support Vector Machine, ¿no? Entonces, y uno le puede cambiar el motor, ¿no? Podemos cambiarle a una red neuronal, podemos cambiar a un XGBoost, ¿no? Perfecto, ahí está, aquí está. Y si se fijan, ¿no?
estos dos parámetros de mi support vector machine son distintos, ¿no? Al parecer es necesario utilizar valores más grandes del costo, ¿no? Y nuestra función, el sigma, ¿no? Anda por este orden, ¿no? Si se fijan, ambas están aplicadas al logaritmo, me equivoqué, el costo era el logaritmo en base 2 y sigma en logaritmo en base 10, ¿ya? Entonces esto hay que iterar, y es el mismo proceso, cambiarle el motor nomás, entender bien cómo se ocupa el algoritmo, ¿no? Super Vector Machine, hay que saber cuáles son los parámetros, ¿no? Y me voy a Tidy Models, ¿no? Como, ¿cuántos modelos tiene Tidy Models por detrás? Como para que también se hagan una idea ustedes de que podríamos estar aquí semanas, ¿no? Están los modelos, ¿no? Parsnip, no estoy puro tonteando, esto es Parsnip. O sea, es dentro del Tidy Models, ¿no? Pero es Parsnip. Parsnip tiene los modelos, ¿no? Entonces, ¿cuántos modelos tenemos? Muéstramelo al tiro. Regression Modeling. Un segundo. Bueno, este ya se los mostré, ¿no? Este Model Time Series con Tidy Resampling. Es que aquí me mandó de nuevo Build a Model, ¿no? Bueno, vamos a forzar la búsqueda. Lista de modelos, eso es lo que tenía. Ahí está la lista de modelos. Entonces, lista de modelos puede ser encontrada en Tidy. Me devolvió. Ya, aquí están los modelos, ¿no? Entonces, fíjense, Tidy Model, ¿cierto? Modelos Parsnip. Y aquí, ¿quién está, no? Arima Boost, Arima Rec, ¿cierto? ¿Y quién los pone? Model Time. Entonces, si pongo Model Time, ¿no? Model Time ya está dentro, ¿cierto? De los Tidy Models. Nosotros utilizamos Exponential Smoothing, ¿cierto? Arima Rec. Autoarima XGBoost, ¿cierto? XGBoost, y en el fondo ajustan autoarima y a los residuales le ajustan XGBoost, ¿ya? Pero también podríamos probar otro, o sea, déjenme actualizar para